como el HTLV tipo 3 y el HIV2 como el HTLV tipo 4. Entonces, comparten prácticamente las mismas características. Es decir, es un virus ARN, tiene lectura, tiene capacidad para transformar a los linfocitos T y tiene una polimerasa inversa, que es su principal característica. Cuando vemos un genoma, tiene el GAP, el POL, el TEM, muy similar al virus del VIH. Y tiene sus LTR que van a secuenciar la activación del virus en el cerebro. Su entrada al organismo es muy similar al VIH. Lógicamente no se une a la GPC-90 ni al GP41, pero sí tiene unión por endocitosis y contacto de membrana membrar. Recuerden que la envoltura del virus del HTLV y del VIH es la envoltura de la célula, de los linfocitos T. Por tanto, pueden acoplarse muy fácilmente. Después de la unión, el ARN es liberado y este ARN, debido a una retrotranscriptasa inversa, va a secuenciar un ADN que va a ser ingresado mediante una integrasa dentro del ADN del humano. Y de esa manera se inmortaliza. Este es otro virus que es infectable. Bien, entonces las personas que están infectadas por HTLV van a tener toda su vida. La inmunología va a depender de la respuesta humoral, que generalmente protegen anticuerpos, te producen anticuerpos y te van a proteger de las infecciones. Mientras que la respuesta celular, generalmente el HTLV es una infección que quiere sobrevivir. Su mecanismo no es matar al organismo, sino que por el contrario produce ciertas oncoproteínas que lo que hacen es promover la inmunosenescencia, ¿no? Y la inmortalización de los linfocitos T. Y de ahí vienen los errores y sus factores asociados con linfoma y con leucemia de células T. Como pueden ver, su distribución en el mundo va a afectar a los países en vías de desarrollo principalmente. Perú es una zona endémica de HTLV y es principalmente en las zonas de la sierra peruana, son las áreas donde hay mayor prevalencia de HTLV. Cuando vemos la epidemiología en el Perú, vemos de que distintas localidades tienen distintas prevalencias. Por ejemplo, en una zona urbana, la prevalencia de HTLV puede ser de 0.3%. Mientras que en distritos, en lugares más localizados, como pueden ser lugares como Palinacocha, llegan algunas localidades a tener 21% de prevalencia, ¿no? Las comunidades principalmente indígenas. Entonces, Sierra Central, Sierra Sur del Perú, alta prevalencia de HTLV. ¿Y cuál es el problema del HTLV? De que su principal forma de contagio es de madre a hijo. A diferencia del VIH, que su transmisión es principalmente sexual, el HTLV generalmente se transmite de madre a hijo y por medio de la lactancia materna. Se sabe de que si mi mamá tiene HTLV y me da de lactar por más de un año, la posibilidad de contagio es de un 30%. También se puede transmitir por vía sexual o por componentes sanguíneos. Pero miren, la frecuencia de contacto sexual es 1 por 100 personas al año. O sea, si mi pareja tiene HTLV y nosotros tenemos sexo por año, de 100 personas que tienen este mismo escenario, solo 1 se va a contagiar. Entonces, la vía sexual no es muy efectiva para la transmisión. Solo para dejar en claro el tema del VIH, el VIH, si bien la posibilidad de que yo me transmita al tener sexo con alguien con VIH es de 1 en 1000, si es que la persona tiene una infección aguda, el riesgo es 17 veces mayor. Y si tengo relaciones sexuales anales, el riesgo es de 1 en 50 relaciones sexuales. Pues generalmente la persona que se ha contagiado de VIH ha tenido mucha actividad sexual y probablemente con una persona que recién se infecta. Las personas que recién se infectan son las que tienen más transmisión y generalmente son las personas más sanas y más activas sexualmente. Entonces, usen con. En el caso del HTLV, otro de los problemas es que el 90 al 95% de las personas infectadas por HTLV son asintomáticas, no lo saben. Y es por eso de que ellos transmiten a sus hijos, ¿no? Y así es una cadena gigantesca. Y como no se cura, toda una vida lo han tenido y lo van transmitiendo de familia en familia, ¿no? Entonces, solo un 5 a un 10% de las personas con HTLV van a hacer manifestaciones que generalmente son conocidas como las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones inflamatorias, infecciosas
y algunos otros desórdenes autoinmunes. En el Perú, la principal manifestación del HTLV es una enfermedad que se conoce como la paraparesia espástica tropical, o también conocida como la neuropatía asociada al HTLV. Es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Esto siempre cuando llegan estos pacientes a la consulta, lamentablemente tengo que darles esa mala noticia. No hay tratamiento, este es algo crónico, este es algo irreversible y va a aumentar. Porque generalmente el paciente cuando va a la consulta es cuando recién inician sus síntomas. Y lo que le espera a ese paciente es la incapacidad, o sea, va a quedar postrado. Y por eso es una enfermedad catastrófica. Es una de las enfermedades olvidadas, una de las enfermedades huérfanas del mundo. A pesar de que su prevalencia es relativamente alta, yo tengo una buena serie de pacientes con HTLV aquí en Tacna. O sea, Tacna es una de las zonas, principalmente en la sierra de Tacna, en la sierra de Arequipa, la sierra de Puno, que habla, donde hay una alta incidencia de HTLV. Paraparesia espástica tropical. Paraparesia espástica tropical. Bien. Además de la paraparesia espástica tropical, también se asocia el HTLV con síndrome de Sjögren, con ureitis, con dermopatía infecciosa y también con algunas parasitosis intestinales, principalmente estronquiloides, giardia, algunas parasitosis extracelulares como el caso de la sarna, onicomicosis, dermatofitosis y algunas formas neoplásicas, que es el linfoma y la leucemia de células T. Cuando vemos el espectro del HTLV, vemos que hay una proliferación celular, una respuesta inflamatoria y una disfunción inmune selectiva. Básicamente en esto se giran todas las patologías del HTLV que son solo observadas en el 5 al 10%. Generalmente cuando van a la consulta, una familia, viene el paciente que tiene síntomas y yo le digo, hazle el tamizaje a tu esposa, le hace el tamizaje a todos, sale positivo, le hace el tamizaje a sus hijos, sale positivo, le hace el tamizaje a su mamá, sale positivo, le hace el tamizaje a sus hermanos y al menos la mitad sale positivo. Entonces, así suele ser el HTLV, una enfermedad familiar. Entonces, como les dije, las manifestaciones, si bien la mayoría es paraparesia espástica tropical, el paciente puede tener ojos secos, puede tener uveitis, puede tener fenómenos tiroideos, y en los niños generalmente son las dermopatías infecciosas. En los países asiáticos, la principal manifestación del HTLV son las neoplasias, el linfoma y la leucemia de células T. Mientras que en los países del occidente, la principal manifestación del HTLV es la paraparesia espástica tropical. En el adulto, la leucemia, el linfoma de células T y la paraparesia espástica tropical, junto con la uveitis, principalmente en Japón, son las principales causas. Mientras que en los niños, la dermopatía infecciosa y la paraparesia espástica tropical. Ahora, generalmente la paraparesia espástica tropical es una enfermedad que suele aparecer después de 30 a 40 años desde que te infectaste. Entonces, si te infectaste al momento de nacer, generalmente esto comienza a aparecer cuando ya tienes 40 años. Luego, menos viviste algo. La leucemia y el linfoma de células T del adulto asociado a HTLV es una enfermedad de mal pronóstico. Generalmente casi todas las leucemias de células T son de mal pronóstico, así sea por HTLV o así sea en niños. Generalmente las leucemias de células B son de mejor manejo y lógicamente todas las leucemias en el adulto son malas, salvo la leucemia linfática, probablemente porque es algo bastante manejable. Tiene formas de presentación latente, crónica, la forma de linfoma leucemia del 19% y la forma aguda, que es el 57%. Generalmente, el linfoma de células T se puede asociar con manifestaciones cutáneas e infiltración en la piel, que forman parte del síndrome de César. Entonces, muchos pacientes con HTLV también pueden tener esta expresión. Y se pueden observar las células estrelladas, no células en flor, que es una característica hematológica bastante distinguible, no patognomónica, del HTLV. Oye, creo que no hay clases de odonto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? 10 a 10, mira. Bueno, a las 10:30 tengo una reunión, ¿verdad? Así que yo me estaba hablando, pues, ¿no? Dije, la voy a hacer larga porque la terminaré en virtual, ¿no? Pero ahorita ya me cansé. Los años pasan. Bueno, la paraparesia espástica tropical básicamente es una persona que comienza con rigidez en las piernas. Entonces el paciente comienza a tener una marca sin doblar las rodillas.
Generalmente así se van dando cuenta ellos, ¿no? Les cuesta un poco caminar bien flexionando, ¿no? Cuando juega su fulbito, lo faulea, ¿no? Realmente se cae rápido, se da cuenta de que subir escaleras le produce más cansancio y comienza a tener varias caídas, ¿no? Se tropieza porque no puede alzar el pie, porque está rígido, ¿no? Entonces, el dolor generalmente que ellos manifiestan es por la rigidez. Y esas es las principales características, cómo va ascendiendo en los dos miembros. ¿Bien? O sea, no empieza en una pierna, empieza en los dos miembros, porque es paraparesia, ¿no? Todos los síntomas son de los miembros inferiores. Generalmente las manos están bien, aunque en algunos casos se puede asociar a mononeuropatitis. ¿Bien? Y esto es progresivo y te puede llevar a la invalidez. Y así como pierdes el control y la espasticidad de los músculos de la pierna, también ocurre lo mismo en la vejiga y en el recto. Entonces, estos pacientes tienen incontinencia urinaria y tienen incontinencia fecal y, por supuesto, también sexual, ¿no? Otra de las características de la paraparesia espástica tropical es la hiperreflexia. Entonces, tú vas a ver a un paciente, buscas el reflejo rotuliano y te va a alzar la pierna con el chavo del 8. Ustedes ya no viste chavo. No viste chavo. ¿Cuántos años tienes? 20. Bien, y en el líquido cefalorraquídeo, si es que nosotros lo estudiamos, por ejemplo, si yo en un adulto observo paraparesia, desde el punto de vista infeccioso, la principal causa en el Perú va a ser HTLV. Pero si es que lo observan en un niño, hay que pensar en polio, hay que pensar en una mielitis clásica aguda, ¿no? En el virus, etc. Así que hemos tenido un caso de polio después de 32 años, algo increíble, se está movilizando mucha política para poder controlar esto, ¿no? El polio es una enfermedad que no debería volver al mundo, no debería volver, nadie se merece eso. Bien, hay algunas enfermedades que son sentinelas, ¿no? O sea, antes de que te aparezca la paraparesia espástica cervical, o incluso en el paciente asintomático puede debutar con hipertiroidismo, o puede debutar con meitis, en el paciente niño puede debutar con dermatopatía infecciosa. La dermatopatía infecciosa es básicamente un impétigo, pero que nos aparece en lugares inhabituales, ¿no? El pelo graso, ¿no? Realmente el impétigo aparece periorificial, ¿no? Boca, nariz, oídos, etc. El diagnóstico en la actualidad básicamente se hace mediante serología. Podemos medirlo mediante ELISA, enzima inmunoanálisis, inmunofluorescencia indirecta, directa y también por Western blot. También podemos medir la carga viral, ya sea de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Y mientras más carga viral, más riesgo hay de que hagas paraparesia espástica tropical y que más progresiva y rápida y destructiva sea esta. Entonces, generalmente cuando un paciente sale positivo a HTLV hay que pedirle una segunda prueba, pero con una técnica distinta, ya sea por ELISA, por lateral flow, por inmunoquimiluminiscencia o por inmunofluorescencia indirecta o Western blot, ¿no? Estas son técnicas basadas en anticuerpos. Entonces necesitamos dos técnicas más. Generalmente se puede pedir una confirmatoria que puede ser Western blot o IFI o un PCR, ¿no? Si tienes eso, ya es confirmado. Entonces, cuando tenemos a un paciente con HTLV, en primer lugar, confirmamos el diagnóstico antes de decirlo, ¿no? Que es una enfermedad crónica previsible irreversible. Hay que darle una consejería, hay que darle soporte psicológico, hay que hacer un adecuado examen físico y una historia de la enfermedad, los que es de laboratorio y definir los contactos de riesgo. ¿Bien? Entonces, generalmente siempre eso es la clave, ¿no? Hacer el tamizaje familiar para tenernos bien monitorizados. Y el seguimiento, por supuesto, individualizado. Cuanto al tratamiento, no hay tratamiento. Miren lo que hay de tratamiento: vitamina C, ácido ascórbico, ¿no? O sea, nada. Vitaminas. También se ha usado en los casos de mielopatía asociada a HTLV, o sea, la paraparesia espástica tropical, en algunos reportes antivirales como la bilirrubina, sidurina. Recientemente se está estudiando el impacto del raltegravir, pero los resultados son bastante desalentadores. Quizás lo que está más familiarizado con el tratamiento es los corticoides, ¿no? En algunos casos, algunas guías te promueven el uso de prednisona 5 miligramos por día. Otros te lo dicen que si es un progresor rápido, o sea que tiene un Scorpius agua de 3 y fácil y
rápidamente van 5, este paciente debería recibir pulso de corticoides, metilprednisolona de 250 a 500 miligramos por día por 3 días, ¿no? Entonces, como es una enfermedad inflamatoria, quizás los corticoides serán por ahí la terapia más eficaz. Los corticoides, su principal efecto adverso es la inmunosupresión. Los corticoides tienen una inmunosupresión que no es selectiva, o sea, te baja todo. Te baja los linfocitos B, te baja los linfocitos C, puede causar incluso granulocitosis. Pero generalmente las dosis de corticoides que producen inmunosupresión son más altas. Por lo general son más de 7.5 miligramos, sostenidos por más de 15 a 21 días. Entonces, por lo general 5 miligramos al día no suele tener un gran impacto en la inmunidad, pero sí lo tiene. ¿Bien? Entonces los pacientes que reciben corticoterapia crónica tienen mayor riesgo de tuberculosis, tienen mayor riesgo de neumonitis, pero no hay otra, no tenemos más, no tenemos más. Y es por eso de que lo hablamos con el paciente, ¿no? Realmente si es un paciente progresor lento, y se define progresor lento aquel que no ha modificado su discapacidad en 6 meses, generalmente lo manejamos solo con terapia física, le damos baclofen, relajantes musculares, terapia del dolor y sus monitoreos. Pero si es que es un paciente progresor rápido, es decir, que en menos de 6 meses el paciente está evolucionando más a la discapacidad, podemos ser un poco más agresivos con la terapia, incluyendo corticoides. Yo particularmente son muy pocos los pacientes que tengo con corticoides que tienen HTLV, porque la mayoría son progresores lentos. Cuando he usado corticoides, el paciente ha ido bien, pero siempre está el temor de qué puede pasar por tanto tiempo de corticoides. Entonces, generalmente cuando lo he usado un mes, 3 meses, y hasta ahí nomás. Y luego de eso, generalmente los pacientes volvían a empeorar. Entonces tiene ese efecto rebote. Lamentablemente no hay más para HTLV. Y es por eso de que cuando tengan un caso, la noticia es desgarradora. Es una muy mala noticia. Yo preferiría tener VIH que paraparesia espástica tropical. ¿Por qué? Porque VIH en la actualidad tomo una pastilla y no pasa nada, yo puedo tener hijos, incluso si yo tengo cargas virales indetectables ya no soy contagioso. O sea, el pronóstico es muy bueno. Tener VIH, el pronóstico es mejor que tener diabetes. Incluso ahora hay terapias de VIH para ponerme un inyectable cada 2 meses. O sea, es recontra manejable. También en el HTLV no hay tratamiento. A pesar de que son retrovirus, que son de la misma familia del VIH, ¿no? Se ha usado la terapia de VIH, la amiloidina, sidonina, rapidavir para HTLV, pero no sirve, no ayuda. Bien, otra de las terapias es interferón beta, plasmaféresis con inmunoglobulina endovenosa, anticuerpos monoclonales con interleucina 2, interleucina 15, ácido valproico, entre otros. En el caso del linfoma, generalmente usamos quimioterapia muy parecida a las linfomas de células B, CHOP, vincristina, ciclofosfamida, adriamicina, prednisona, etc. Bien, de acuerdo al tipo de manifestación, ya sea linfoma, leucemia, agudo, crónico, indeterminado, el pronóstico es distinto. Hay un metaanálisis del 2010 que es medio trucho porque en verdad lo que hemos usado en la realidad no se ha visto estos resultados tan llamativos, ¿no? Por ejemplo, ellos observaron remisión completa de la enfermedad de los pacientes con linfoma T agudo, con el uso de antirretrovirales como siludina dosis altas. Entonces, normalmente en el paciente con VIH, por ejemplo, usamos 600 miligramos al día de siludina. En el paciente con HTLV teníamos que usarlo de 100. En primer lugar, casi nadie lo toleraba, hacía mucha anemia y no veíamos esos resultados, ¿no? Por eso es de que en la actualidad la principal oferta que le damos a los pacientes con linfoma, leucemia y células T asociadas a HTLV es quimioterapia. Probamos cómo les va con la siludina, ¿no? Pero en verdad la quimio es lo que más se ve. Por ejemplo, miren, terapia antiviral resultó en supervivencia del 100% a largo tiempo en el linfoma T agudo crónico y latente. Pero no tuvo impacto en el linfoma. Bien, entonces la terapia antiviral no tuvo impacto en el linfoma según estas curvas de Kaplan-Meier. Bien, bueno, eso es lo que les decía, las dosis recomendadas: siludina, 900 miligramos al día, o sea, 300 miligramos cada 8 horas, y después de 1 o 2 meses, 600 miligramos. Y asociado a interferón, que ya nadie usa interferón. La última vez que usábamos interferón fue para hepatitis C, ¿no? Pero en la actualidad ya tenemos cura para la hepatitis C. La hepatitis C ya se cura. Desde el 2015 tenemos disposición de las drogas de protección directa que curan el 98-99% de la hepatitis C.
La hepatitis B, por tanto, ahora no tiene una cura, ¿no? Pero sí, los tratamientos son bastante efectivos en controlar. Podemos usar tenofovir, ticabir, antivirus, etc. Bueno, la mortalidad generalmente en linfoma T agudo es más alta. El paciente con neuropatía asociada a HTLV, el pronóstico de vida son 15 años después del diagnóstico. Y en los pacientes con hiperinfección por estronquiloides especularias puede haber una mortalidad hasta de un 87%. Esto es muy importante porque HTLV es prevalente en la selva y estronquiloides es muy, pero muy prevalente en la selva peruana. Entonces, en estudios epidemiológicos se encuentran que hasta el 30% de la población de Loreto tenía estronquiloides especularias. Entonces, es una, bueno, ahora que han estado dando ivermectina para el COVID, quizás se nos olvidó. Ojalá, nadie lo ha vuelto a hacer ese estudio. Es cierto, ¿no? Ahora está ahora la incidencia de estronquiloides, pero estronquiloides es uno de los parásitos más fabulosos. Lo digo como infector, no como paciente, porque debe ser horrible tenerlo. Pero produce unos síndromes muy particulares. También los pacientes con HTLV tienen un aumento de las infecciones por tuberculosis. Y este es muy importante en el Perú porque también somos una zona prevalente de tuberculosis. Tacna es una de las ciudades con más incidencia de tuberculosis, una densidad poblacional muy alta. Me hace acordar que me da miedo no usar mascarilla. Ya. Primera vez que hago una clase sin mascarilla. Y encima le ven con una mascarilla así. Bueno, sigamos. La posibilidad al HTLV de estronquiloides en HTLV puede ser de un 85% en la autoinfestación, en asintomáticos ha llegado a ser de un 5%, y en la infección intestinal hasta de un 10%, según el área de estudiar. Probablemente en Iquitos, Loreto, Cayari sea mucho mayor esta prevalencia. Bien, virus de la rabia, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Ya, sigamos. Bien, son 14 especies de la rabia, pertenecen a la familia de los rhabdoliridae y de los rizavirus. Es un virus ARN. Este virus no tiene cura porque el 100% los mata. ¿Bien? La rabia es mortal al 100% y es una zoonosis global. Se dice de que si existieran los zombies, probablemente rabia sería uno de los principales virus que podría mutar para causar zombies. Si es que existiera una enfermedad que mate a la humanidad, probablemente sea influenza. Ahora que estamos viendo los casos de influenza aviar, podría extinguir a la humanidad. Bueno, lo bueno es de que solo se transmite por modelos. Entonces es difícil que alguien esté muriendo de la humanidad. Bien. No le decía a una persona. Porque es solo de una. No, perdón, la transmisión es una zoonosis. Lo pueden transmitir perros, murciélagos, ratas, ardillas, etc. Hasta gatos, monos. ¿Ya? No hace poco una doctora que viajó a la selva y le mordió un mono. Claro, ¿no? Bueno, le mordió un mono, ¿no? Y la doctora quería que sacrifiquen a todos los monos de esa selva, que eran como 25. La mandaron a volar, ¿no? Y tuvo que vacunarse. Y pero sí, están vacunados, pero nunca le enseñaron los carnetes. La incubación es variable y puede durar hasta 7 años, excepcionalmente, y es un virus neurotrópico. Bien, entonces si te muerde, mientras más cerca al cerebro esté, más riesgo hay de que hagas la enfermedad. Si es que haces la enfermedad, es 100% fatal, aunque hay 2 casos en el mundo que lograron sobrevivir a la rabia. Bien, uno fue en Iquitos, pero luego murió por otras cosas. Miren todas las 14 especies que hay. El reservorio en los perros es el virus rabia, en los murciélagos son todos los rizavirus excepto mongolia. Y también puede presentarse en otros animales silvestres. Todos los mamíferos pueden ser infectados y pueden transmitir. Y en el siglo XXI se siguen observando 60.000 víctimas cada año de rabia. Hace poco la noticia más reciente de un brote de rabia fue en una comunidad de Loreto. Hubieron 12 niños que fueron atacados por murciélagos que contenían el virus de la rabia. Todos murieron. Esto fue en la localidad de Yampich, distrito de Morón, provincia de Talca.
En el caso de la rabia canina, cuando ustedes sean serumistas, probablemente van a tener que ir a vacunar perritos. Y el control de la rabia canina es algo sencillo, ¿no? Porque claramente los perros sí se dejan vacunar. Pero haber vacunado un ciego. Entonces el control territorial es muy difícil. Y se han usado vampiricidas, pero igual, luego de un tiempo puede haber un retraso. Ustedes saben que el 60% de todos los mamíferos en el mundo son murciélagos. El 60%. Y nosotros no lo sabemos ver, sino que ellos están hacinados en lugares, poca accesibilidad. Y es por eso de que si hay una próxima pandemia, también va a venir de los murciélagos, les aseguro. Y la intervención, generalmente cuando hay para los murciélagos, es el contacto post-exposición o pre-exposición, ¿no? Entonces, si yo trabajo en esas zonas, pues me tendré que vacunar contra la rabia, ¿no? Y si me mordió un murciélago, también me tendré que vacunar contra la rabia, ¿no? La transmisión solo ocurre en la exposición, o sea, tiene que morderte, o tiene que haber un contacto con saliva, o de cerebro con cerebro, que es algo realmente rarísimo, ¿no? Entonces, está presente en la saliva de los perros hasta 10 días antes de los síntomas visibles. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente, si yo estoy caminando por la calle y un perro me muerde, la recomendación es vigilar a ese perro por 10 días, ¿no? Si es que ese perro en 10 días no hace síntomas de rabia, yo podría no vacunarlo. Y ese perro podría no ser sacrificado. Mientras que con otros animales, por ejemplo, si me muerde una rata, igual la tengo que sacrificar. Si me muerde un mono, igual, porque esto solo se respeta en el caso de los perros. ¿Bien? Mientras más cerca, como les dije, a la cabeza, esté la zona de la mordedura, más alta es la mortalidad. O sea, no todas las mordeduras se infectan. ¿Bien? Incluso, digamos, por ejemplo, después de la mordedura tú puedes usar la vacuna. Y esto puede disminuir el riesgo de transmisión. Y mientras más distal esté la mordedura, más posibilidad de que sobrevivas. Pero si te muerde en la cara, la mortalidad puede ser de un 60%. Pues hay algunas heridas que son de alta exposición que no podrían esperar incluso que el perro lo observemos 10 días. Entonces tenemos que vacunarlo sí o sí. Entonces esto realmente lo vemos en los niños, ¿no? Los niños, como son más chiquitos y están a las alturas de los perros, generalmente sí les muerden la cara, les muerden la casa. Con nosotros, ya los adultos nos mueren la pierna, el pobre, ¿no? Pero es algo pues que lo solemos controlar con la observación. Entonces, más o menos el tiempo que demora el virus en llegar al cerebro son 45 días. Durante ese periodo, la persona no contagia, durante ese periodo de incubación, aún se puede vacunar, ¿bien? Entonces, es por eso de que la detección precoz y la identificación del riesgo es muy importante. Pero una vez iniciado el cuadro, la muerte ocurre entre 5 a 15 días. Y las muertes generalmente están asociadas con disautonomía. Entonces, el periodo de incubación va a depender de la forma de la manifestación. La rabia puede manifestarse como la rabia furiosa. Esa rabia en una persona que está irritable, que tiene fotofobia, que se torna agresiva, que no quiere contacto con agua, ¿no? Y la rabia paralítica, que es aquella persona que, ¿no?, se queda paralítica, hace paresia, hace trastorno de conciencia. Y generalmente esto es la forma menos frecuente de la rabia. La mayoría de rabias aparecen como rabia furiosa en el 80%. Y es por eso que los animales que tienen rabia son más agresivos, ¿no? Entonces normalmente hay un murcielaguito, ¿no? Y el murcielaguito te suele mirar. El murciélago con rabia es agresivo, búfalo, quieren. Por eso estos niños pues, probablemente siempre hayan estado viendo esas cuevitas, ¿no? Estos lugares. Era un murciélago rabioso. ¿De quién era rabioso la canción? Bueno. Miren este cerebro. Miren, esta persona es uno de los atacados en el 2016 en el hospital de Derecho Contendido. Miren ese Shanghai, ¿no? Es una comunidad indígena, ¿no? Pero miren este cerebro. Alguien que vea un surco. Es un edema cerebral inmenso, ¿no? O sea, hay mucho edema cerebral. Y eso es lo que lo mata a los pacientes. El edema cerebral produce disautonomías, hacen bradicardia, hacen taquiarritmia, hacen shock, hacen arritmias, y es propio por la disautonomía. O sea, hay liberación de catecolaminas, luego glicininas, etc. Entonces, los episodios de alteración del computador. Display. Ya no puedo hacer más clases con ustedes. Bueno, acabaré esta lectura.
excitación, disautonomías, el dolor, fluido, anestesias, puede aparecer neumonía, puede ser carecias, puede aparecer disfagia, sinotopia, aleatoria y las disautonomías que son por descargas de catecolamina. Puede hacer arritmias, hipercalinación, fibrosección, sudoración y priapismo. El diagnóstico generalmente lo hacemos por PCR. El cuero cabelludo es una de las muestras más fiables. La saliva también, el líquido cefalorraquídeo también. En sangre generalmente podemos usar anticuerpos, pero luego de 14 días. Y su sensibilidad no suele pasar del 70%. Entonces, si tú tienes cuerpos de el cuero cabelludo, puede ser diagnóstico. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos tener malaria, encefalitis por vacuna, encefalitis por herpes simple, uso de drogas, envenenamiento, etc. En el tratamiento, generalmente, el paciente tiene que entrar a sedación, ventilación mecánica, un ambiente oscuro, con mucha tranquilidad, para manejar las tratamientos de las disautonomías, usamos ketamina, los sedamos a pacientes con midazolam o algún otro opiáceo, y se ha probado ribavirina y ampicilina sin resultados. Aparentemente el favipiravir podría tener cierto beneficio, pero todavía está en estudio. Y esta es la última categoría de exposición. Esta es la penúltima. La categoría de exposición de la OMS te dice qué personas tienen que ser vacunadas después de un incidente. Si tuviste un mordisqueo de la piel descubierta, si tuviste un arañazo menor o raspado sin sangrado, debes recibir profilaxis post-exposición. Si tuviste una o múltiples mordeduras o arañazos transdérmicos, si tuviste una lamedura en una piel con un corte, si tuviste contaminación de membranas mucosas con saliva o lameduras y exposición a murciélagos, tienes que recibir vacuna y inmunoglobulina hiperimuna. En la actualidad, la profilaxis contra la rabia, hay una vacuna que es segura, es una vacuna inactivada, puede ponerse incluso en embarazadas, puede ponerse en niños. ¿Bien? Anteriormente la vacuna era una vacuna atenuada y estaba contraindicada en gestantes, en niños y en inmunosuprimidos, pero se dispone ahora de una vacuna inactivada que es muy segura. La posibilidad de efectos adversos es solo 1 en 1 millón. No creo que sea accesible, ¿no? Y son 5 dosis. Hay un esquema de dosis aceleradas que es de 0, 3, 7, 14 y 28 días. En el caso de que se descarte la infección del perrito, por ejemplo, solo puedes ponerte 4 dosis. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias.